Buen día. En este video te hablaré del juicio oral civil y familiar, de la etapa de audiencia en preliminar del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Recordemos que cuando se inicia la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, muchos procesos que estaban tradicionalmente se llevaban por escrito ahora se realizarán de forma de juicio oral. Dentro de las etapas de algunos procesos que se contemplan en este código, se establece la existencia de una audiencia preliminar, la cual es muy similar a la que sucede en materia mercantil y laboral. La audiencia preliminar será la primera audiencia a la que seremos llamados en los procesos ordinarios, una vez que se haya integrado la litis con la demanda, su contestación y, en su caso, la reconvención y la contestación de la reconvención. En esta audiencia preliminar se divide en diferentes etapas. Estas etapas son descritas en el artículo 457 de este código. Se inicia con la etapa de depuración del proceso y en esta etapa se resolverá lo relacionado a la legitimación procesal de las partes, principalmente lo relacionado a las excepciones procesales, las cuales se contemplan en el artículo número 63 de este código, a excepción de la incompetencia, la cual se resuelve de forma especial dentro de esta etapa se pueden recibir pruebas. Si en esta etapa se determinara improcedente la excepción procesal, se procederá a la siguiente etapa. Depurado el proceso, se procura la conciliación de las partes, donde el juzgador podrá proponer alternativas a la continuación del litigio sin que esto implique el prejuzgamiento del juicio. Si la conciliación no es posible, se dejará en claro a las partes que puedan llegar a un acuerdo conciliatorio hasta antes de que el juicio concluya. Y se procederán a la siguiente etapa. Después de la conciliación, se inicia la fase de depuración del debate. En esta etapa de la audiencia preliminar se puede decir que se divide en etapas, una sobre hechos controvertidos y la otra sobre acuerdos probatorios. En materia mercantil, viene muy diferenciado en el Código de Comercio. Sin embargo, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se interpreta en el artículo 462 en los acuerdos a los hechos no controvertidos y se establecerán las partes relacionadas a aquellos hechos sobre lo que no existe controversia. Por ejemplo, si hablamos sobre el incumplimiento de un contrato y la parte demandada argumenta una causa que implique justificar ese incumplimiento como caso fortuito o como causa de fuerza mayor, un hecho no controvertido sería la celebración del contrato e incluso podríamos decir que el propio incumplimiento está fuera de la litis, ya que a lo que podemos reducir la litis sería determinar realmente lo que se dio fue por causa fortuita. Por otra parte, los acuerdos de prueba se deben determinar en función a los hechos en litis, que se acordarán para reducir las pruebas ofrecidas, ya que recordemos que todo ofrecimiento de pruebas se hizo durante la fase expositiva escrita del proceso, es decir, las pruebas se ofrecen en la demanda, contestación vista y en su caso en la reconvención y en la contestación de la reconvención. O al tener por reducida la litis, es posible que las pruebas ofrecidas no sean necesarias o se puedan convenir según su necesidad o no, independientemente de que el juzgador las pueda desechar por estar fuera de la litis. Finalmente, la última etapa de audiencia preliminar es sobre la admisión de pruebas, en donde se abrirá un breve debate sobre la admisibilidad de las pruebas pendientes que no hayan quedado fuera del proceso, en donde el juzgador terminaría por realizar el acuerdo de admisión de pruebas y realizaría la citación para la audiencia de juicio oral. Concluyendo, esta audiencia preliminar, como podemos ver, aun cuando no hablamos de la audiencia, esta, al estar conformada por diversas etapas, implica que el debate que se da en cada etapa es muy diferente. Por ello debes de conocer de qué se trata cada etapa, para así ajustar a tus argumentos a la fase procesal de la que se trate. Asimismo, que no pierdas oportunidad procesal para realizar manifestaciones que pudieran corresponder a cada etapa. Y así concluyendo, la etapa preliminar se fija la fecha para la audiencia de juicio y cuando inicia, se deben de dar a conocer los alegatos de apertura. En esta fase, las partes van a exponer las pruebas
que van a desahogar, así como lo que pretenden demostrar en cada prueba, el por qué consideran que en el caso del actor, si sus pretensiones son adecuadas, como en el demandado sus excepciones y defensas también lo son. Una vez que se lleva a cabo su duración es de 10 minutos y cumpliendo esto nos vamos al desahogo de las pruebas. En esta fase tenemos la devolución de parte, se desahoga la testimonial, pericial, instrumental y de inspección judicial, y todas aquellas pruebas que no afecten el derecho o atienden a las buenas costumbres. Por último, vamos a ir a los alegatos de cierre, los cuales tampoco debemos exceder más de 10 minutos y que van a consistir en las conclusiones. 1. ¿Cuáles son las pruebas que se desahogarán? 2. ¿Cuáles son lo que nos beneficiará? Y como consecuencia, ¿por qué nuestras pretensiones son las adecuadas y por qué las excepciones y defensas en el caso del demandado son las que proceden? Y por último, el juez dictaría sentencia. El dictado de la sentencia puede ser en la misma audiencia o puede pedir la suspensión de la misma para dictarla en otro momento. Muy bien, por lo tanto, estas son las etapas que comprende el juicio oral, familiar y civil. Muchas gracias.